Sean bienvenidos, hermanos y amigos, a la continuación de esta serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, elaborados por Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. En esta entrega número 27 de la serie, veremos el verso 10 del capítulo 3, que es la continuación de la expresión de gratitud del apóstol, que en el estudio pasado vimos se inicia en el verso 9 con una pregunta que continúa y concluye en este verso 10 que analizaremos en esta oportunidad. El apóstol, animado por el afecto de los tesalonicenses y por la satisfacción que recibió, desea tanto o más que los tesalonicenses verlos nuevamente, pero esta vez más que con el propósito de fortalecerlos para completar su instrucción espiritual, impartiendo lo que aún faltaba a su fe a través del ministerio de la palabra. Uno de los primeros ataques de Satanás a la iglesia primitiva fue a sus dirigentes a través de algo que parecía noble, como era la atención a las necesidades de las viudas, mas los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, comprendieron con claridad que esto era una distracción a lo que es la labor prioritaria que nos corresponde como ancianos o pastores. En Hechos 6, versos del 2 al 7, Lucas nos relata: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Un gran propósito del ministerio de la palabra es ayudar a que el creyente progrese en la fe. Lo que fue el instrumento para obtener fe, la palabra de Dios, es también el medio para aumentarla y confirmarla. Como la fe viene por el oír la palabra de Dios, así es también confirmada por el oír la palabra de Dios. Leyendo desde el verso 9 para retomar la idea y así luego caer en el 10 que analizaremos, nos dice el apóstol: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta a vuestra fe. Orando viene del griego deomai, de deo igual a atar, que hace a alguien estar bajo autoridad de alguien o algo, y desis, que en el Nuevo Testamento siempre conlleva la idea de un ruego y súplicas genuinas ante Dios. Implica este término la comprensión de la necesidad y una petición para su suministro. Transmite el significado básico de carecer o estar en necesidad, y significa rogar, hacer una petición, suplicar, solicitar. Deomai generalmente significa pedir acerca de una necesidad. Implica que es una solicitud motivada por un sentido de necesidad personal o que está pidiéndose un favor personal. Es una palabra común en los escritos griegos seculares para referirse a alguien que hace una petición a un soberano gobernante. Pablo y sus compañeros misioneros apelaban no a un soberano, sino al soberano, el que controla absolutamente todo. Los misioneros sintieron que tenían un interés personal vital en las peticiones que hacían. El uso del tiempo presente también indica que su oración no era una oración espasmódica, es decir, incontrolable, involuntaria y sin propósitos como los espasmos, ni tampoco un acto aislado, sino que refleja lo que era su práctica habitual. Ellos oraban de noche y de día. D. Heckman Heber tiene una nota técnica sobre la expresión de noche y de día. Dice él, y cito: los términos están en genitivo para indicar que están orando de noche y de día,
no toda la noche y todo el día, sino una y otra vez durante las largas horas de la noche, así como durante las horas ocupadas del día, hacían oraciones a Dios por ellos. El Sermón del Monte, en este sermón, el Señor hace una observación que a veces no le prestamos la atención debida. Decía, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. ¿Qué quiso decir el Señor cuando hablaba de vanas repeticiones? Vanas repeticiones en el griego es una sola palabra, batologeo, que significa repetir las mismas cosas una y otra vez, usar muchas palabras vacías, balbucear, parlotear. La observación que sobre esto hace el hermano Evis Carballosa nos parece muy apropiada. Y cito, casi todas las reuniones de oración de hoy día están plagadas de vanas repeticiones. El verbo batologeisete es el aoristo subjuntivo de batologeo, que significa parlotear, balbucear. Se refiere a la repetición de palabras que no tienen sentido. Debe recordarse que una prohibición en el aoristo subjuntivo es enfática. Prohíbe el comienzo de una acción. El Señor quiso decir que no se os ocurra usar vanas repeticiones como los gentiles. Debe observarse que el Señor no prohíbe la repetición, sino más bien el uso de vanas repeticiones. La repetición mecánica de ciertas palabras y la creencia de que la eficacia de la oración depende de dichas palabras es lo que Cristo condena, dice este hermano. Esto podemos verlo claramente en el caso del enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Se nos relata que los profetas de Baal invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Primera de Reyes 18:26. Tales eran sus vanas repeticiones que Elías se burlaba de ellos. Y dice el versículo 27, griten más fuertes, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Vanas repeticiones como los paganos. En cambio, la oración de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como nos dice Santiago 5:17, en su oración decía, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Los versos 36 y 37. Una oración, como podemos ver, compuesta de 59 palabras en la versión de la Reina Valera del 60 y 35 en la Biblia hebrea, pero sumamente efectiva. Tuvo una respuesta inmediata de parte de Jehová. Es interesante este testimonio que da un joven que asistió a una reunión de oración en Londres, donde se encontraba el gran misionero Hudson Taylor, y entre otras cosas dijo este joven, su apariencia, la de Hudson, no me impresionó. Era de complexión delgada y hablaba con voz queda. Supongo que, como la mayoría de los jóvenes, yo asociaba el poder con el ruido y buscaba la buena presencia física en un líder. Pero cuando dijo, oremos, y procedió a guiar la reunión en oración, mis ideas sufrieron un cambio. Jamás había escuchado a nadie orar así.
Su oración tenía una sencillez, una ternura, un atrevimiento y un poder que me imponían silencio y me subyugaban, haciéndome comprender que Dios lo había admitido al círculo íntimo de sus amigos. Tal forma de orar era obviamente el resultado de largos ratos pasados en la cámara secreta y parecía rocío procedente del Señor. Esto lo encontramos en el libro El secreto espiritual de Hudson Taylor, página 181. Este hermano no usaba vanas repeticiones. Elías no fue oído por su vana palabrería, sino porque hizo una oración de fe. El Señor hizo una promesa en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Pero ella está supeditada, la oración, a ciertas condiciones. Podemos citar algunas. El que ora no debe tener pecados no confesados, nos dice el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ha de orar con fe. Santiago 1:6-8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La oración debe estar acorde con la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración ha de ser ofrecida con persistencia. Lucas 18, versos del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y sigue haciendo una pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la oración también debe ser hecha con corazón sincero. Hebreos 10:22, en su primera parte nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hermanos, sabemos que el pueblo de Dios en estos días de cuarentena ha estado orando día y noche. Pero, ¿hemos confesado nuestros pecados? Recordemos que el pecado descalifica al que ora. ¿Estamos orando con fe, no dudando nada? Decía George Mueller que debemos ejercitar la fe en el poder y la predisposición de Dios de contestar nuestras oraciones. Decía él, y cito: en mi experiencia de 54 años y 9 meses de creyente, he podido comprobar que, si creía, podía estar seguro de recibir, cuando Dios así lo dispusiera, todo aquello que le había perdido. ¿Estamos orando conforme con la voluntad de Dios? Debemos reconocer que no siempre sabemos cuál es su voluntad para nosotros o para aquellos por quienes oramos, pero tenemos la seguridad
de que cualquiera sea la voluntad de Dios para nosotros, se realizará. Aunque al mismo tiempo se nos advierte no hacer oraciones que sabemos que no están acorde con su voluntad, oraciones por motivos pecaminosos o egoístas. ¿Somos perseverantes? El mismo Müller se preguntaba, y cito, ¿es necesario llevar un asunto delante de Dios 2, 3, 5 o aún 20 veces? ¿No es bastante con pedírselo una sola vez? De hecho, sería lo mismo decir que ni siquiera hay necesidad de hacerlo una vez, porque Él conoce de antemano nuestras necesidades. Sin embargo, Dios quiere que evidenciemos nuestra confianza en Él y que nos pongamos en nuestro lugar como criaturas delante de su Creador. Por último, ¿nuestras oraciones están siendo hechas con corazones sinceros? El pueblo de Israel se acercaba a Dios con su boca y le honraba con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él. Mateo 15:8. Nuestro acercamiento no debe ser así, sino con absoluta sinceridad. Continúa el apóstol con la primera petición de su oración, verso 10, para que veamos vuestro rostro. Esta oración contenía dos solicitudes. Una, volver a verlos cara a cara, no concedido hasta varios años después. Y la segunda, completar lo que le faltaba a su fe. Aunque Pablo escuchó buenas noticias de parte de Timoteo, esto no le bastaba. Él quería ver el rostro de los hermanos de la iglesia y por esto oraba de día y de noche. Alguien escribió, y cito, aunque sus cartas podrían aprovecharles a los tesalonicenses, Pablo entendía que su presencia personal haría mucho más. Hay una bendición peculiar que asiste a la predicación oral, es decir, expresada con palabras habladas, más que a la lectura. Le comentaba nuestra hermana Dioma a su esposo Franklin, que aunque ella podría predicar a través del programa de reuniones tan popular Zoom, u otro de los medios de comunicaciones sociales actuales, ella no se sentía igual que mirándoles los rostros a las hermanas reunidas. Y esto es una gran realidad. La segunda petición de su oración dice, y completar lo que le falta a su fe. En medio de toda esta alegría, Pablo llama la atención sobre el hecho de que ellos todavía estaban carentes. El significado no es que haya algo salido mal con la fe de los tesalonicenses y que se necesitaba rectificación. Más bien, lo que el apóstol claramente reconoció es que la fe de sus conversos necesitaba ser llevada a su pleno desarrollo. Esto se indica con la adición, lo que falta a vuestra fe. No es que la fe de ellos que ellos tenían fuera defectuosa, sino que todavía necesitaba completarse y perfeccionarse. Una de las funciones de los pastores es apacentar la grey del Señor. Y apacentar es alimentar. El rebaño debe ser alimentado con una dieta rica en la palabra de Dios. Pero para esto, los pastores tienen que alimentarse a su vez para poder llevar a cabo su función de hacer que los hermanos maduren en su fe. Cuenta W. A. Criswell en su libro El pastor y su ministerio de una persona que había escuchado a pastores modernistas predicar durante 40 años y dijo, el sermón moderno está vacío, no tiene contenido doctrinal. Otro observador dijo, el sermón moderno es liviano, superficial y tiene poco o ningún contenido doctrinal. Esta es la razón por la que el pastor necesita estudiar. No hay duda de que muchos sermones son aguados, como la sopa hecha con el mismo hueso, usado vez tras vez durante un año completo.
Nuestra predicación necesita alcanzar continuamente nuevas profundidades en gracia y verdad y nuevas alturas de frescura en pensamiento y contenido. Sin esa presentación firme, estudiosa de la palabra santa de Dios, nuestra gente cae en toda clase de error, en toda herejía conocida y se convierte en la víctima de cualquier demagogo eclesiástico. Haciendo un gran esfuerzo, nosotros estamos tratando, por medio de estos estudios, de darle a nuestra Grey durante esta cuarentena alimentos nutritivos para que se fortalezcan y no sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, como nos dice Efesios 4:14. Es bien cierto que la competencia que tenemos para lograr este propósito es sumamente feroz y despiadada, tal como lo es Satanás, el opositor de las almas, representada esta por el ruido externo que producen hoy las llamadas redes sociales, por donde circula toda clase de enseñanza que han seducido a muchos, constituyéndola en su pastor y a quien oyen y siguen. Y la iglesia no está exenta del mismo peligro. Nosotros, al igual que el apóstol, sin poder ver cara a cara a nuestras ovejas y conscientes del peligro que corren, no cesamos de orar día y noche por cada una de ellas y hacer nuestro mejor esfuerzo para que reciban la verdadera alimentación, la de la palabra de Dios. Como decía el apóstol, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Primera Tesalonicenses 3:2. Hasta que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. El tiempo se nos ha terminado y les pedimos que sigan orando por nosotros. Y mañana, Dios mediante, seguiremos estudiando esta tan interesante epístola. Que el Señor les bendiga.